Bienvenidos a este video tutorial sobre Excel. Estamos por realizar la práctica 3, primera parte. Vamos a empezar con este archivo de Excel que se llama práctica 3. La descarga se explica en un archivo aparte, o quizá lo puedan ver en la descripción anterior a este video. Vamos a realizar algunas acciones en Excel, como es formato condicional, filtros, inserción de gráficas, fórmulas y algunas otras situaciones dentro de esta herramienta que es Excel. Vamos a empezar. Hoy es un día lluvioso, probablemente nos esté acompañando el sonido de la lluvia con este video. Para cualquier precisión en cuanto a lo que estamos haciendo o revisión, puedes detener el video y rebobinar hasta donde gustes para realizar la práctica paso a paso. Vamos a empezar. No vamos a explicar la descarga del video en esta parte, simplemente vamos a partir de este archivo que tenemos en Excel. Son 1, 2, 3, 4, 5 hojas que ya están preformateadas con el nombre de portada, ejemplo, soluciona, asistencia y gastos ventas. Entonces, para la primera parte, lo primero va a ser insertar en esta área de aquí lo que sería la portada, que va a llevar los datos de la institución, de la carrera, este grupo, el tema, nombre, fecha y lugar de despacho, entre otros datos. Vamos a dejarlo por obviado esta parte. Es nada más necesario que le des el formato adecuado, los tipos de letra, tamaños, etcétera, para que luzca como una portada. Vámonos a la hoja de ejemplo. Ejemplo nos va a hablar sobre lo que son el manejo de errores en Excel. Por ejemplo, siempre que estamos utilizando Excel y alguna de las fórmulas no es comprensible para Excel, nos va a marcar con una especie de triángulo verde en la izquierda que hay inconsistencia en los valores que se tienen en esa celda. Ahora, pueden ser varios casos, pero también, como se está viendo en estas partes, tenemos por medio del símbolo de numeral o gatito otros tipos de errores, los cuales también detecta Excel y nos va a hacer saber. Hay que mencionar que en el caso de Excel estamos utilizando la versión 2010. Anteriormente, en la versión 2003 tenían otras diferencias, como por ejemplo que el uso de los números como texto era un problema muy común en Excel en ese momento, y operaciones como por ejemplo tenemos que el número 125 pero está reconocido como texto. Cuando lo señalamos con una referencia, que hacemos referencia al campo B8 y digamos que vamos a sumar el número 2, 125 más 2 da como resultado 127, lo cual Excel en esta versión de 2010 lo hace muy bien. En versiones anteriores esto nos generaba un error de incompatibilidad de datos, dado que al reconocerse como un texto no era posible sumarle una cantidad numérica, pero eso lo resuelve ahora Excel en estas versiones. Sin embargo, lo adecuado aquí es decirle a Excel que lo que queremos nosotros poner es precisamente un número y darle en convertir en número, siempre y cuando vamos a ocupar ese número para hacer operaciones, porque por ejemplo podemos tener campos como el número de teléfono, como quizás algún número de calle, el código postal, en los cuales no requerimos hacer operaciones, pero cuestiones como la edad, como el tamaño, como quizás el número de hermanos o de materias, son datos que sí requieren operaciones y las cuales sí deben estar reconocidas como números. Ese es el caso de este dato. Si bien no es ya un error que nos vaya a quitar el sueño en estos casos, porque Excel lo maneja muy bien en estas versiones. Sin embargo, para quitar
ese error de formato, pues sí es necesario convertirlo a número. El siguiente error está en esta celda, la B12, en la cual tenemos una fórmula que dice que es igual a A12 más 100. Si le damos doble clic, vamos a ver a qué está haciendo referencia directamente y vamos a ver que A12 es esta celda que está aquí, la cual tiene el 1000, y se le quiere añadir la cantidad de 100. Por lo tanto, A12 más 100 debería darnos 1100. Pero dado que tenemos un error de valor, en este caso, el cual si nosotros vemos en esta parte, simplemente nos va a dar que es un error de valor. Eso quiere decir que hay incompatibilidad de los campos. Aquí se puede ver claramente que el número 1000 lleva un espacio entre el 1 y el primer 0. Por lo tanto, en ese caso, la única posibilidad que vamos a tener es ponerle el formato de número correcto, quitarle ese espacio. Es común que se le ponga una separación para llevar los miles, los millares en este caso, pero eso nos genera ese error que teníamos. Lo solucionamos simplemente quitándole ese espacio. Aquí damos solución a ese error. El siguiente error, otro error de valor, este error también es muy común en las computadoras que no están adecuadamente configuradas con el sistema de números, de cifras que corresponden al idioma que se está utilizando. En este caso, estamos haciendo una simulación de lo que podría ser este tipo de errores de valor. Sin embargo, lo común va a ser lo inverso. Ahorita estamos simulando que tuviéramos la cifra 1250, en el cual se puede observar que el separador de millares es un punto y el separador de decimales es una coma, lo cual es muy frecuente y muy común en otros países, por ejemplo en España, aunque aquí tenemos signo de pesos o dólares en todo caso. En España serían euros y la separación de millares si es un punto, la separación de decimales es una coma, lo cual aquí nos resulta pues bastante difícil de llevarlo con exactitud a una conversión, porque para nuestro sistema numeral tenemos para millares una coma y para los decimales un punto. Pareciera fácil la solución de este error porque tuviéramos que convertir únicamente al sistema que acepta la computadora. En este caso no hay tanto problema porque el sistema que acepta la computadora pues precisamente es el que nosotros estamos habituados a utilizar. Pero supóngase que el sistema que está utilizando la computadora son precisamente el sistema de español España, el cual utiliza euros para la moneda, puntos para la separación de millares y comas para la separación de los decimales. En ese caso, este error vendría muy seguido a suceder, dado que estamos habituados a otro sistema. ¿Cómo corregir esto? Es un poquito más complicado de lo que quisiéramos que fuese, dependiendo del sistema operativo, de la seguridad de la máquina, porque te encuentras en una cuenta de administrador o no la tengas administrada y tengas que pedir esa actualización o configuración a tu administrador. Vamos a hacer rápidamente un ejemplo de cómo cambiar estos valores. Si tú tienes una cuenta de administrador y acceso completo a lo que es el panel de control. En este caso, el panel de control lo puedes abrir desde el equipo, que está aquí, o podrías también buscarla con algún atajo del teclado. Aquí vamos a ver que tenemos una opción que se llama reloj, idioma y región, en el cual vamos a poder entrar a un menú con las opciones de región, o en otros sistemas operativos se llama ubicación. Sería cosa de irlo a encontrar dependiendo del sistema operativo. Aquí tenemos el formato en español México, lo cual es correcto. Sin embargo, puede ser que se encuentren con otra configuración que podría ser inglés Estados Unidos, español España o cualquier otra variante común en este tipo de computadoras.
computadoras que de repente vienen configuradas con otros idiomas. Vamos a ver aquí, en Español México, que el símbolo decimal es precisamente el punto, el separador de millares es la coma. Voy a cancelar y voy a cambiar esto por la versión de España, pensando que puede ser el caso de algunas configuraciones de especie. Aquí vamos a notar que el símbolo decimal es precisamente la coma, y el símbolo para la separación de los miles es el punto, que nosotros utilizamos al revés. Para los decimales es punto y millares es coma. Dado esta situación, pues tendríamos muchos problemas a la hora de estar dándole formato a las cifras, queriendo separar millares, puntos decimales con nuestro sistema, y estaría chocando con el sistema con el cual está configurada la computadora. Basta en este caso simplemente cambiar el idioma aquí, darle a aceptar y hacer la adecuación ya que tengamos que hacer acá en Excel. Ya no habría problema porque automáticamente Excel, al estar bien configurado, detecta que cuando tú quieres hacer una separación de millares, utilizas la coma y para los decimales el punto decimal, y es adecuadamente reconocido en el sistema de esta forma, ¿no? Ahí se ve que se hace la operación, no hay problema alguno. Muy bien, al parecer se vuelven a repetir estos campos que se puede utilizar como práctica o saltárselo nuevamente para ver otro tipo de errores que tenemos con una serie de numerales todos apilados en esta celda que es la A31, la cual nos muestra un error que en realidad no es tal error, sino simplemente la imposibilidad de poder ver o visualizar la cifra contenida en esta parte, que es una cifra bastante grande, en el área de la celda. No obstante esto, podríamos hacer operaciones con esa celda, haciendo, por ejemplo, sumas o poniéndolo en cualquier fórmula, reconociéndolo como número. Pero para que se quiten esos símbolos que están ahí de numeral, tendríamos que, por ejemplo, hacer más grande el área de la celda, moviendo el ancho de la columna para que se pueda mostrar toda la cifra. El problema que nos viene con esto es que al mover ustedes una columna se mueve todos los valores que están precisamente contenidos en esas columnas que estamos reformateando. Por lo tanto, una mejor solución sería combinar las celdas adyacentes siempre y cuando no estén siendo ocupadas por cualquier otro dato. En este caso ya no se movió ninguna de las celdas de esta columna, pero el error desaparece y nos deja ver esta cifra. Después tenemos otro error que es el error de nombre. Esto sucede cuando en una función se ha escrito mal el nombre de la función o no es reconocida en Excel. Esto puede ser también por las variantes de idioma, porque por ejemplo lo que es suma en español puede cambiar por otro nombre en inglés, si está previamente configurado de esa forma el Excel. Otra cuestión puede ser un error. Por ejemplo, aquí en vez de U le ponemos V, eso nos da el error de nombre. Podemos ver que también aparte de eso tenemos un espacio enseguida de la A, lo cual también hace difícil que Excel sepa que la función que queremos utilizar es la suma. Sin embargo, normalmente arregla Excel automáticamente este tipo de errores, dándote nada más sería un pequeño aviso sobre la posible solución que puedes tener sobre esta función o el problema, cómo corregirlo. Aquí si le damos que sí, automáticamente Excel ya reconoce la función suma y hace la suma de estos tres valores que están arriba en lo que sería la celda A36. Y así corregimos ese tipo de errores. Otro error es el de división sobre cero o una operación imposible, la cual normalmente viene porque no hay, por ejemplo,
un dato con el cual se está pretendiendo realizar una operación está nulo, o tenemos un 0 que sería una operación de dividir cualquier cantidad sobre 0, pues está precisamente dando este tipo de errores porque no es posible tener una solución con los valores que puede representar Excel. Esto es una solución bastante compleja, dado que este número tiende al infinito. Pero aquí, por ejemplo, podríamos ver en esta función que queremos dividir los 365 unidades, que pueden ser días, sobre la celda B38. B38 es esta celda de aquí, la cual no muestra ningún valor. En realidad, tener nulo es lo mismo que tener un 0. Por lo tanto, el error se da porque no existe un campo para dividir esta cifra. Si basta con que cambiemos ese dato por cualquier otra cifra que pueda ser un 1, cualquier otro número, y tenemos entonces que el error ha desaparecido. Podría ser que no sea precisamente un error esto, simplemente la imposibilidad de tener un dato para dividir la cifra que nos interesa y verse nada más de esa forma, lo cual también podemos nosotros de alguna forma ocultar ese tipo de errores cuando sucedan con algunas otras anexiones a la misma fórmula, con algunas funciones, por ejemplo la de error sí, que podría ocultar ese tipo de cuestiones. Ya más adelante lo veremos. Ahorita tenemos otro error aquí de división sobre 0. Esto es en la función de promedio, que tenemos únicamente un solo valor para promediar, que es el B40, la cual hace referencia a esta celda, la cual también podemos ver que manifiesta un valor nulo. Por lo tanto, aquí el problema sería que la división no encuentra valor para promediarse. Entonces, vamos a ver la diferencia en este caso, porque por ejemplo, nulo aquí sí no es igual a 0. Si yo tengo un 0, ya tengo un valor, aunque es un 0, es un valor con el cual se puede ya sacar un promedio. Obviamente el promedio de 0 viene siendo 0, pero es un valor. Si yo tengo nulo, no tengo ningún valor y se genera este error de división sobre 0. Cualquier otro valor nos quita también el error. Siguiente error es un error de referencia. En este caso, los errores de referencia es porque resulta inalcanzable algún dato dentro de la fórmula que tenemos en Excel. Puede ser por diferentes cuestiones. Una es que el rango no contemple los valores que se quiere alcanzar y están fuera de rango, entonces nos presenta este error de referencia. Otro error puede ser porque dentro del libro de la hoja de Excel activa, estamos tratando de acceder a celdas que no están en las posibilidades de expresión de Excel. Por ejemplo, si le ponemos igual a A1, esta celda sí la podemos alcanzar aquí en esta hoja. Inclusive podemos ver que si movemos esta celda, la siguiente va a ser B1, hacia abajo va a ser A2, pero ¿qué pasa si lo subimos? No hay una fila anterior a la 1, por lo tanto es inalcanzable y nos presenta un error de referencia. Lo mismo pasa con la columna, no hay una columna anterior a, por lo tanto nos genera un error de referencia. Pero aquí lo que podemos hacer es ver a qué se está refiriendo esta función, buscar V. Normalmente nos va a regresar un dato dependiendo si encuentra o no esa referencia. Buscar V funciona con un valor a buscar, un rango en el cual vamos a buscar y el número de columna que vamos a devolver. En este caso se está buscando el valor 4 en este rango que está aquí. Y como si tenemos el valor 4, va a devolver la columna 2. La columna 2 sería 1, 2. ¿Cuál es el problema entonces aquí? Le voy a dar doble clic para que se vea nuestro problema. Recuerden, esto es la celda B44, lo cual tiene como cifra un valor 4. Y este es el rango en donde va a buscar
el número 4, lo encuentra aquí, pero va a regresar la columna 2. En este caso, esta es columna 1. Columna 2 está fuera de rango. Lo único que hay que hacer es precisamente expandir nuestro rango para que alcance a entrar la columna 2. Lo podemos hacer así como lo hice aquí, jalando estos extremos de mi rango, o escribiéndolo directamente en esta parte del rango. Si le doy enter aquí, vamos a ver que este valor nos regresa la letra B. ¿Por qué? Busca 4 en este rango y devuelve la segunda columna. 4 corresponde al valor B y es lo que tenemos como resultado. Entonces, ese es un error de referencia resuelto. Vamos a ver ahora este error que quiere mostrarnos que no hay un resultado o no devolvió un resultado la función o fórmula que estamos utilizando. En este caso también viene a ser la fórmula de buscar V. Vamos a buscar este dato que está aquí, es el 0. No hay coincidencia, si ven. En el rango está bien, nos incluye las dos columnas, pero no hay un 0 aquí, por lo tanto no hay valor posible a devolver. Lo único que hay que hacer es asegurarnos que haya un valor dentro del área donde estamos nosotros buscando. Entonces puede ser 2, 4 o 6, cualquiera de estas cifras nos va a regresar un valor y nos quita el error. Finalmente vamos a ver este error de valor, el cual también es un error muy común. Es muy posible que se den cuenta inmediatamente de cuál es nuestro error aquí. Sin embargo, la mayoría de las veces, por la cantidad de cifras que tenemos en un libro, este error resulta muy imperceptible. Es muy difícil verlo a simple vista. El detalle aquí que pueden observar es que la cifra 1450 precisamente tiene un error que es en sí mismo esta última cifra, que se podría leer como un 0, pero en realidad es una O mayúscula. Basta cambiar la O. Si pueden ver la diferencia entre la O y el 0, ahí se nota. Podría ser ya muy obvio este tipo de errores, pero recuerden que el 0 y la O se encuentran prácticamente una debajo de la otra, y con el tecleo que se hace para las cifras, muchas veces no tenemos la opción de un teclado numeral y utilizamos el teclado alfanumérico, el cual nos presenta este tipo de problemas a la hora de procesar los datos. Y un 0 se puede bien confundir con una O mayúscula, sobre todo pensando que hay tipografías muy similares en este tipo de datos, de estas dos cifras. Bueno, en general esos son el manejo de errores. Para practicar cómo solucionarlos, dejamos este ejercicio en la hoja llamada Soluciona, la cual precisamente tenemos una hoja con algunos de los errores que acabamos de ver, y la idea es solucionarlo uno por uno hasta que nos dé los resultados en esta parte. Es una nota de venta. Lo que hace es, tenemos un número, un concepto, cantidad, el costo o precio unitario, un importe, subtotal, IVA, un porcentaje de descuento, total, el pago que se realiza, el cambio, y básicamente es eso nuestro formato, y las fórmulas están dadas. No hay que modificar las fórmulas, más bien hay que arreglar donde aparecen este tipo de errores. Muy bien, pues eso se los voy a dejar para que lo hagan cada uno de ustedes en su libro de Excel. Me voy a pasar automáticamente a la hoja de asistencia. Recuerden que ustedes deben de realizar este ejercicio solucionando los errores que encuentren. Una vez que dominen la solución de errores, el camino hacia entender Excel es mucho más fácil, porque podemos interpretar muy fácilmente qué está pasando con nuestras fórmulas cuando están mal escritas, cuando no están bien entendidas por Excel, o los casos que tengamos ya con formatos que no los hayamos hecho nosotros, pero podemos ver dónde están esos errores. Entonces recomiendo practicarlo, esta
parte de manejo de errores. Vámonos a la hoja que se llama asistencia. Y en esta hoja, como bien lo dice, es una hoja de asistencia en la cual vamos a encontrar ciertos datos que no tienen formato. Va a ser tarea de ustedes también buscar un formato adecuado para que se vean los campos de las columnas, de los encabezados, de el área de llenado y todo adecuadamente. Pero en esta primera parte vamos a dar formato empezando por estos datos de aquí que están prácticamente en un área como de encabezado en Excel. Tenemos lo que sería la carrera, el periodo, profesor y asignatura. La intención sería que se llenaran estos campos para utilizar este formato de asistencia que estamos proponiendo. Ahora sí pueden ustedes observar en carrera, tenemos también un catálogo que se llama lista de carreras acá abajo, con algunas carreras propuestas como puede ser ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, licenciatura en desarrollo regional, licenciatura en administración, etcétera. Hay muchas opciones aquí en lista de carreras, lo mismo en lista de profesores y en lista de asignaturas. Pueden ustedes ver también que aunque está digamos la carrera de ingeniería industrial en estas dos celdas visible, ingeniería industrial parece estar en A30 y en B30, pero no hay que tomarlo así. Ese es otro error que comúnmente se hace en Excel, pensando que ingeniería industrial, por ejemplo, en este caso ocupa dos celdas, cuando únicamente está contenida en esta celda de aquí. Y si yo quisiera seleccionar la palabra industrial y pienso que está en esta celda, cuando en realidad no tengo nada, eso lo puedo ver aquí arriba en el área de fórmulas, que si yo le doy clic en esta celda ahí está contenido ingeniería industrial, pero en esta de aquí no tengo absolutamente nada. Por lo tanto, si yo pongo cualquier valor ahí en esa celda, pues lo que va a pasar es que ya no se lee ingeniería industrial, pero eso sigue estando en esa celda. Lo que pasa es que yo encimé un valor que en realidad no está contenido o no está encimado en la carrera de ingeniería industrial, simplemente está en la celda contigua. Y pues es cosa de irlo practicando nada más, pero recuerden, los valores están únicamente contenidos ahí. Bien, vamos a comenzar. Para la carrera, lo que vamos a hacer es darle un espacio más o menos adecuado para que se llene lo que sería la carrera. Pensando en estas tres celdas que están aquí, vamos a formatearlo. Primero combinamos las celdas. Ahora aquí va a ser necesario poner la alineación izquierda para que cuando empecemos a escribir empiece del lado izquierdo, ¿sí? Lo otro es, como son datos que no van a ser comunes a los otros datos que vamos a tener aquí, vamos a darle un formato especial de llenado. Por ejemplo, podemos utilizar de la lista de bordes el borde inferior para que ponga esa línea en el borde inferior. Igual podemos darle un color de relleno para que también se entienda que estamos esperando ahí un valor para rellenar. Igual podríamos también ponerle, por ejemplo, negritas para que distinga ese campo del común de los demás. Lo mismo podríamos hacer en periodo, profesor y asignatura. Para que no se repita todo esto, lo único que hay que hacer es autorrellenar o copiar el formato y pegar. Vamos a ver primero con autorrellenar sería esta opción que está aquí. La opción de copiar el formato la encuentran en inicio, copiar formato, y es otra opción que también podríamos tener para darle formato a estos campos que ya no requieren que le demos otra vez negritas, otra vez combinar y centrar, otra vez alinear a la izquierda, otra vez el relleno de la celda. Bien, vamos a empezar con este campo de carrera. Si yo quisiera, por ejemplo, escoger de mi lista, digamos, ingeniería industrial, puede ser que alguien diga, bueno, pues yo voy a poner ingeniería industrial abreviado, lo cual sería incompatible a la hora de ver en mi catálogo que yo tengo ingeniería completo industrial. O
quizás omito acentos o quizás en industrial le agrego quizás algún símbolo, cualquier otra cosa, y eso nos da incompatibilidad ya en nuestros datos. Para no tener este problema, vamos a ocupar una herramienta de Excel que se llama validación de datos. Ustedes lo van a encontrar aquí arriba en la pestaña datos, validación de datos. Recuerden, hay que seleccionar previamente las celdas o celda en la cual vamos a validar los datos. ¿Qué es validación de datos? Validación de datos nos permite decirle a Excel que queremos ciertos valores únicamente como entrada en esa parte. Podemos escoger, Excel previamente o de forma predeterminada tiene la opción de cualquier valor. Eso quiere decir que pueden agregar cualquier cosa en Excel que sea reconocido por Excel. Pero quizás quieran limitar a valores de números enteros, a valores de números con decimales, una lista, alguna fecha, horas, longitud de texto, o se puede personalizar también. Más adelante quizás veamos cada uno de ellos individualmente. Ahorita nos interesa esta opción que se llama lista. ¿Y por qué lista? Bueno, supongamos que ahí tenemos la carrera. Podemos escribirle aquí directamente las carreras que van a estar, digamos, aceptadas en este campo. Podemos poner ingeniería industrial y separamos con una coma las otras carreras. Ingeniería en sistemas, y así cada una de ellas. Como ven, tendríamos que escribir una, otra y otra para tener una lista de valores. Vamos a probar esto que tenemos ahorita. Le voy a poner una X al final. Es más, vamos a ponerle, para que sea más entendible todo esto, valores más sencillos. Supongamos que tenemos opción A, B, C y D. 4 opciones. Al yo decirle que se despliegue una lista, que omita blancos, y darle entre comas los valores que va a aceptar, voy a aceptar aquí. Vamos a ver ahora que, por ejemplo, si yo le pongo H, que no está en mi lista de valores, cuando yo continúe, me va a salir un error de que ese valor no es válido en mis datos. Yo tendría que poner o una A, o una B, o una C, una D. Pero, por ejemplo, yo le puedo poner A y un espacio. Eso, si lo acepto ahorita, pero si le pongo, por ejemplo, un punto enseguida, eso no es un valor aceptado. También nos ayuda mucho esta herramienta porque nos despliega una lista de los valores posibles a insertar en estos campos. Y eso es muy práctico, puesto que ya no tenemos que teclear nada. Ahorita tenemos valores sencillos, es muy fácil escribir A, B, C o D, pero supongan que hay que escribir ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, licenciatura en desarrollo regional o cualquier otro de estas carreras. Y bueno, esa era nada más la idea. Vamos a hacerlo ahora sí correctamente. Les decía, ya no tienen que escribir todas las carreras porque afortunadamente las tenemos en este catálogo que están aquí. Lo único que sí hay que hacer es, y ahora sí, vamos a datos, seleccionando previamente la celda, validación de datos, valores de una lista, y borramos esto que habíamos puesto, si es que lo hicieron. Si no, partimos desde que no tenemos nada en el origen. En vez de escribir cada una de las carreras, vamos a apretar este botón que está aquí. Este botón nos va a permitir con el cursor seleccionar del catálogo los valores que quiero que entren. Fíjense cómo selecciono a partir de la celda que está abajo de listas de carreras, únicamente en la columna A, los valores desde ingeniería industrial hasta la maestría en procesos productivos. Esta es la forma de hacerlo correctamente. Algo que se puede prestar a confusión es, bueno, si mis datos están en estas dos celdas o en estas dos columnas, tanto en A como en B, pues vamos a seleccionar ambas columnas, y al hacer esto, pues nos va a presentar un error a la hora que le demos aquí en aceptar, porque nada más acepta valores de una sola columna. Además, ya hablamos de que están contenidos todos ellos en esta columna. Entonces, la selección adecuada debe de ser sobre esta misma columna. Bien, antes de proseguir y darle a aceptar, vamos a ver de una vez qué podemos
preformatear un mensaje de entrada para ayudarle al usuario a hacer su elección, en este caso poniendo quizás información que le sea práctica y útil. Podría ser lista de carreras. Y aquí le decimos, deberás elegir de la lista de carreras posibles uno de los valores. Algo así, nada más que les ayude a dar esta elección. Un mensaje de error también, en el cual podemos poner un título de error y decirles cuál ha sido su error. No se ha elegido un valor aceptable. Por ejemplo, cada quien puede ponerle ahí de una forma o de otra. Y podemos cambiar el estilo por advertencia o simplemente mera información, pero cuando hay un error normalmente se utiliza este símbolo. Ahora sí, vamos a darle en aceptar y vamos a ver cuáles son mis cambios en esta parte. Si ven, al darle clic me aparece este mensaje, el cual me va a dejar pues saber qué es lo que está esperando este campo que yo haga. La lista de carreras, recuerden, basta con darle clic en este botoncito que está a la derecha y tenemos automáticamente para elegir una de las carreras que están en mi catálogo. Ya, por ejemplo, elegimos una de las que están ahí, cualquiera de ellas. Para periodo vamos a hacerlo un poquito distinto. Puesto que no tenemos en el catálogo un periodo, ahí sí vamos a tener que anexarlo manualmente, pero como una lista. Recuerden, es datos, validación de datos, permitir valores de una lista y los orígenes que vamos a dar aquí en vez de incluir alguno del catálogo que tenemos, dado que nada más van a ser muy sencillos, 3 valores únicamente, vamos a poner 3 periodos posibles. Por ejemplo, de enero a abril, primer periodo. Separamos con una coma, de mayo a agosto como tercer periodo, y el último periodo lo ponemos de septiembre a diciembre. Tenemos 3 periodos y ahora podemos darle los mensajes de entrada y mensajes de error. Simplemente le damos a aceptar aquí, y aquí tenemos ya estos 3 valores que podemos utilizar como deseemos. El profesor y la asignatura básicamente van a llevar el mismo estilo que lo que hicimos en carrera, pero obviamente vamos a tomar del catálogo de profesores y de asignaturas en este caso. Entonces, para el profesor nos vamos a datos, validación de datos, lista, elegimos los valores que están contenidos en la columna de los profesores, le damos a aceptar. Recuerden, pueden poner el mensaje de entrada y de error o dejarlo así, no hay problema. Aquí ya podemos elegir alguno de los maestros que tenemos como posibles en nuestro catálogo. Lo mismo con la asignatura, nos vamos a datos, validación de datos, lista, elegimos los valores de las asignaturas que están contenidos en esta columna y aquí podemos elegir cualquier otra columna de las que están ahí, perdón, otra asignatura de las que están ahí. Vamos a ver también qué pasa cuando yo quiero agregar a mi catálogo una carrera, un profesor y una asignatura. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí podríamos utilizar esta siguiente celda para poner otra de las carreras que están posibles en mi catálogo. Por ejemplo, un doctorado. Vamos a poner un doctorado en, supongamos, calidad. Administración de la calidad o calidad nada más. Doctorado en calidad. Vamos a ver si está en mi catálogo. Bueno, el catálogo sí está, el problema es que no está en la validación de datos. Aquí el último dato es maestría en procesos productivos y no me agregó doctorado en la calidad. Bien, aquí tendríamos que cambiar en validación de datos
dónde está agarrando mi valor para que incluya este de aquí. Y una vez hecho esto, pues ahora sí vamos a ver que acá aparece precisamente ese otro dato. Pero cada que estemos metiendo un nuevo valor aquí tendríamos que hacer lo mismo. O, permítanme regresarme hasta donde puse ese valor aquí en el catálogo. Nuevamente aquí van a ver que solamente llega hasta maestría en procesos productivos. Otra opción que tenemos para no volver a darle invalidación de datos es meter este dato entre los comprendidos en cualquiera una de estas filas. Para hacer eso vamos a agregar una fila, por ejemplo aquí, como la penúltima fila, vamos a insertar y me hace un espacio. Vean cómo le hice. Clic derecho en el número de la fila, insertar. Eso me va a dar automáticamente un espacio donde yo voy a poder añadir valores. Por ejemplo, ese doctorado en calidad. Y vamos a ver acá que ya automáticamente me aparece aquí el doctorado en calidad, la maestría en procesos productivos. Por lo tanto, ya no tengo que cambiar la validación de los datos. Inclusive, si ustedes se van a los profesores, van a ver que aparece este espacio en blanco. Es decir, que lo agregó también para este caso y seguramente también para este. Si nos vamos a asignaturas, vamos a ver ahí este espacio en blanco. Vamos a llenarlo también con el nombre. Pongamos aquí a un profesor. Vamos a inventar un nombre. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Si hay un Chávez, puede haber un Chévez. Y la lista de asignaturas, vamos a poner tal vez control de la calidad. Vamos a ver que no es muy útil tener así los datos aquí en este catálogo, porque no corresponde a que una carrera tiene varias asignaturas, sino aquí estamos limitando a una carrera a un profesor en una asignatura, lo cual no se da en la vida real. Pero para este ejemplo nos va a servir simplemente como tal, como un ejemplo. Vamos a escoger esos valores. Doctorado en calidad, el periodo lo dejamos como está. En profesor vamos a poner a Juan Pérez y en asignatura la de control de la calidad. Ahí está. Bien, algo que no se quiere cuando hacen este tipo de formatos es que alguna persona llegue aquí y pueda borrarnos esta información, lo cual nos crearía conflicto acá porque también estaremos viendo que esa información se borra en esta parte. Bueno, control Z y recuperamos aquí esta información en este caso, pero recuerden que no siempre tenemos esta posibilidad. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, hay muchas formas de proteger información en Excel y muchas de ellas son magníficas, pero ahorita vamos a empezar por ocultar nuestra información. Ocultar las filas donde están los catálogos nos va a permitir el protegerlas con cierto nivel de seguridad. Si ven, seleccioné previamente las filas, dándole clic con el mouse y arrastrando donde están todos mis datos. Luego le doy clic derecho en el número de las filas y le vamos a dar en ocultar. Para el ojo normal han desaparecido mis catálogos y yo no podría borrarlos o hacerles cualquier cosa si no los puedo ver. Para aquel ojo que ya es ávido en Excel, podemos darnos cuenta de que en las cifras de los números que tenemos como filas, de repente encontramos este salto de 28 a 40. Entonces aquí, dada esta inconsistencia, podemos saber que se encuentra información oculta. Clic derecho mostrar y es el proceso inverso para poder verlo. Ok, esto sería cómo podemos nosotros ocultar o mostrar información dentro de Excel. Aquí, bueno, esto sería fácilmente perceptible si estamos atentos a los números de las filas, pero esa información pudo no haber estado aquí, sino en la fila quizás 1.000.000 o 3.260, X fila más abajo, lo cual
nos evitaría el tenerla muy a la vista del usuario si alguien nota ese salto. Lo mismo podría ser en columnas, podríamos alejarla de las columnas normales, ponerla en una columna que pueda ser quizás la XAA o cualquiera que tengamos más hacia la derecha. Y ocultando eso, pues ya sea muy difícil que dirán con nuestros datos ocultos. Recuerden, no es nada más la única forma que tenemos de proteger la información. Hay muchas otras que vamos a ver más adelante, pero esta ya es muy útil en este caso. Vamos a continuar con lo que sería mis datos para mi lista de estudiantes que tenemos aquí. Lista de alumnos de la Universidad X. Esto también lo pueden cambiar a gusto de ustedes. Pueden ponerle el nombre de su institución o cualquier otro que deseen. Bien, tenemos como campos la matrícula, el apellido paterno, el apellido materno, un nombre. Después tenemos un campo que está vacío. Bueno, es el nombre del campo que dice alumno, pero están vacías estas partes de aquí. Están vacías a propósito, ahorita vamos a ver por qué. Tenemos las asistencias con la letra A, los retardos con la letra R, inasistencias con la letra I y justificado con la letra J. Normalmente son las opciones que se dan para llevar a cabo asistencias en las aulas. Entonces, por ejemplo, este récord puede mostrar el nivel de asistencias que tienen, de retardos, justificaciones. A simple vista se pueden identificar algunas, pero vamos a ver cómo trabaja Excel con esto de forma mucho más conveniente. Y tenemos algunos valores de evaluaciones, de tareas, de prácticas y un total también que no tiene ahorita pues algún valor. Ok, empezamos con el alumno. Lo que tenemos aquí es 3 campos separados, padre, el apellido paterno, el apellido materno y el nombre. Y una matrícula de este lado. Bueno, la matrícula ahorita la vamos a dejar tal cual, pero el alumno normalmente se compone en las escuelas por el apellido paterno, el apellido materno y el nombre, por lo cual vamos a ver cómo elaboramos esta función, esta fórmula, para que agregue como nombres de los alumnos precisamente este orden. Y empezamos aquí. Ustedes saben que al hacer una referencia, por ejemplo, vamos a empezar con el apellido paterno. En esta celda, y le doy Enter, automáticamente estamos haciendo que sea igual la celda señalada, que en este caso es B8. Entonces ese valor de B8 se lo va a traer para acá. Ahora, yo lo que tengo que hacer es ir juntando el apellido paterno, el apellido materno y el nombre. Pero, aunque pueda parecer obvio que es con algún operador similar al demás, si yo hago esta operación, recuerden, no son números, no los puedo sumar, nos da un error de valor. ¿Qué hago ahí? Bueno, sí se puede hacer la unión de 2 cadenas. De hecho, tiene como nombre concatenación. Y hay 2 formas de hacerlo. Una es con función y la otra es con operador. Voy a empezar a hacerla con un operador que sería el símbolo y o ampersand. Este símbolo ustedes lo pueden encontrar arriba del número 6 y es posible ponerlo con Shift y el número 6 aparece el ampersand o el operador y eso nos va a permitir unir 2 cadenas, por ejemplo B8 y C8, que si le voy a dar a Enter para que vean cuál es mi resultado aquí. López Arazúa, ustedes pueden ya observar que uní 2 cadenas, pero lo normal no es esto porque tenemos López Arazúa sin espacio y me falta el nombre. Doble clic para volver a preformatear. ¿Cómo voy a meter un espacio entre López y Sarasúa? Bien, después de la I le voy a poner comillas, un espacio y cierro comillas. Otra vez le voy a dar el operador y ahora sí C8, que sería el apellido materno. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy uniendo en realidad 3 cadenas. Una, que es la celda B8, y un espacio en blanco que yo le di aquí, y la celda C8. Voy a darle Enter para que vean el resultado. Aquí está, López Sarasúa, con un espacio.
Entonces, con esa lógica vamos a unir también lo que sería el nombre. Recuerden, entre el apellido materno y el nombre también debe de haber un espacio que vamos a poner con las comillas y el nombre. Ahí está. López Arzúa Juan. Bien, lo común también es que estos valores estén todos en mayúsculas cuando hagamos nuestras listas, por lo cual vamos a ver cómo convertir este formato a mayúsculas. Esto se hace con el uso de una función. La función precisamente se llama mayúscula. Y entre paréntesis vamos a poner lo que ya teníamos nosotros ahí. Es decir, igual a mayúscula, entre paréntesis B8 y, entre comillas, un espacio y C8 y, entre comillas, un espacio y D8. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Como ven, ya apareció López Zarzúa Juan. Ok, lo mismo vamos a hacer con todas las celdas que le siguen, pero adivinen qué. Dado que Excel trabaja con referencias y tenemos referencias relativas y referencias absolutas, esto nos permite hacer simplemente un doble clic en este punto que tenemos aquí y voilà, tenemos automáticamente todas las fórmulas realizadas para cada una de nuestras celdas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, si vemos en esta fórmula, aquí estamos utilizando las referencias B8, C8 y D8. Dado que son relativas, al hacer el emparejamiento con las demás, automáticamente toman el valor con la ubicación que le sigue. En este caso, B9, C9, D9. La siguiente, vamos a ver que corresponde a la ubicación B10, C10, D10 y así consecutivamente hasta que llega a la última ubicación que sería B23, C23, D23. Nos ha ahorrado mucho trabajo Excel con esta opción de autorrellenado con referencias relativas. Después vamos a ver referencias absolutas y que también nos puede ahorrar mucho trabajo en Excel. Bien, les prometí que íbamos a ver una con operadores y otra con función. Esta es con operadores. Hacer concatenación con operadores. Bien, voy a borrar todo nuevamente y ahora vamos a hacerlo con función. La función precisamente la vamos a poder encontrar aquí en FDX. Vamos a aprovechar para ver cómo buscar alguna función que nos ayude en Excel para hacer algo. Basta con que ustedes tengan la idea de qué es lo que quieren hacer. En este caso, pueden buscar por el nombre de la función si más o menos saben cómo se llama o en las categorías. Lo que estamos haciendo ahorita tiene que ver con texto. Estamos tratando de unir dos cadenas de texto. Ya les dije yo que esta se llamaba concatenar. Entonces, precisamente tenemos una función aquí que tiene ese nombre, concatenar. La concatenación de dos cadenas de texto en una sola. Y aquí pueden ustedes leer cuál es la descripción de esta función, más o menos cómo trabaja. Une varios elementos de un texto en uno solo. Bien, si le damos en aceptar, nos va a dar aquí los argumentos de función con los cuales nosotros podemos formar esta función directamente, poniéndole los valores de texto 1, en este caso el apellido paterno. Texto 2 no es el nombre, perdón, no es el apellido materno, porque recuerden, nosotros tenemos que poner entre el apellido paterno y el apellido materno un espacio. Ahora sí, aquí ponemos el apellido materno, nuevamente un espacio entre comillas y finalmente el apellido, perdón, el nombre. Podemos ver mi resultado con esa fórmula aquí. Si hay alguna duda sobre cómo utilizar los argumentos a la función, aquí podemos ver esa información que está pidiendo, en este caso en cada uno de nuestros campos. O también pueden ir a ayuda de esta función que les da un poquito más de información sobre cómo utilizar pues esta función. Vamos a darle aceptar y ahí vemos que tenemos nuevamente este resultado, pero dijimos que queremos en mayúsculas. ¿Cómo vamos a convertir eso en mayúsculas? Bueno,
ustedes pueden tener funciones dentro de funciones. ¿Cómo hacemos esto? Recuerden, la función se llama mayúsc, abrimos un paréntesis y hasta el final, nos vamos a colocar otro paréntesis más. Vamos a ver que tengo un paréntesis que abre, otro paréntesis que abre, dos paréntesis que abre, por lo tanto, dos paréntesis que cierran. Enter, y ya tenemos esa función, esa fórmula. Recuerden, pueden autorrellenar de esta forma o un doble clic. Y ahí tenemos nuevamente hecho la magia en Excel. Bien, en este caso, para proseguir con mis datos, van a ver ustedes que el formato de Excel se extiende mucho en la horizontal. Vamos a tener que darle el formato para que esto no sea un problema aquí en Excel. Lo primero que tienen ustedes que realizar, pues es, vamos a acomodar un poquito la información que ya tenemos aquí concentrada. Dado que ya tenemos el alumno, nos es ahorita ya irrelevante el tener el apellido paterno, el apellido materno y el nombre separado. Y aquí lo podemos ver todo. A menos que nosotros vayamos a hacer operaciones después con estos datos. Pero, pues eso va a ser más adelante. Ahorita, lo que vamos a realizar es que podemos ocultar estas columnas para que ya no nos estorben en este momento y tengamos la matrícula y el alumno contiguos. Pero el problema es que si yo oculto esto, van a ver ustedes que se oculta también los datos que yo iba a llenar aquí de carrera, periodo, profesor y asignatura. Por lo tanto, primero tenemos que mover estos campos para que no sean parte de las columnas que se van a ocultar. Mi espacio que tengo inmediato sería muy buena opción para esto. Sin embargo, si yo lo trato de hacer ahorita, me va a decir que yo tengo información que puede borrarse cuando yo haga este cambio. Entonces, primero debo hacerle un espacio aquí. Aunque están viendo nuevamente esto situado en diferentes celdas, recuerden, normalmente todo esto recae en la celda donde inicia la cadena. En este caso, A igual a asistencia está contenido en F5, R igual a retardo también, I igual a inasistencia y J igual a justificado también. Todo está aquí arriba, ¿sí? Por lo tanto, basta con que yo mueva esta celda. Vamos a mover hacia abajo una celda nada más. Todo se ha movido para allá. Y ahora sí podría yo pasar estos datos. Vamos a hacer una selección de todos ellos y pasarlos para acá. Pero ¿cómo lo he hecho? Bueno, primero selecciona. Igual acá, fue lo mismo. Primero selecciona y enseguida para moverlos, aguas de nada, seleccionar los datos que quieren mover. Vamos a agarrar el borde exterior de los datos, arrastrándolo y soltando donde ustedes quieren dejarlo. Ok, ahora sí vamos a ocultar B, C y D. Clic derecho, ocultar. Ya tenemos este formato con lo que sería el alumno, la matrícula y aquí los datos del encabezado, lo cual nos permite ver un poquito más información hacia la derecha. Ya ocultamos ciertas columnas que ya no van a servir en este momento. Por cierto, aquí voy a hacer un poquito más grande esto porque estaba ocultando algunos de los nombres que estaban en los alumnos. Pueden darle doble clic entre E y F y automáticamente también se ajusta al valor más largo, más ancho que tengan ustedes ahí. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es en esta parte sobre las asistencias que tenemos aquí. Si ven, la A no ocupa toda la celda, la R tampoco, la J tampoco, ni la I tampoco. Lo que podemos hacer aquí es ajustar un poquito mi ancho de columnas. ¿Cómo le vamos a hacer? Seleccionen desde arriba las columnas donde ustedes
piensen que no requerimos tanto espacio para almacenar estos valores. Vamos a dar clic derecho, enseguida ancho de columna, y vamos a ponerle, vamos a ver cómo se comporta con un valor de 4 unidades. Parece bien, parece que es buena medida. Sin embargo, semana 1, semana 2 se han ocultado. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, voy a seleccionar todos estos campos desde F hasta U, con la intención de que sean visualizados con un formato que voy a obtener desde inicio, aquí la orientación del texto, y enseguida girar texto hacia arriba. Eso me ha permitido ver los valores que estaban ahí. Obviamente se hizo más grande, más alta esta columna, perdón, esta celda, perdón, la fila se hace más grande y puedo verlos. Puedo también organizar esta información para que se alinee de forma centrada. Y enseguida vamos a ver cómo ponemos el valor de asistencias, retardos, inasistencias y justificaciones. Para empezar en asistencias. Las asistencias van a sumar todas las A's que tenemos en este rango y nos va a dar el valor que tenemos de asistencias. El retardo va a sumar las R's de retardo, la I se va a poner en inasistencias y las J's en justificaciones. Por ejemplo, Juan López Arazúa tiene todas las asistencias desde la semana 1 hasta la 12, por lo tanto aquí obviamente va a ser un 12. Pero la entrada manual no nos serviría de nada porque tendríamos que hacer cada uno de ellos para las A's, después para los retardos, las inasistencias y las justificaciones, los cuales nos llevaría pues bastante tiempo. Vamos a ver cómo apoyarnos en Excel para que haga esto. Existe la función llamada contar.si. Esta función nos permite contar de un rango todos aquellos valores que cumplen cierto criterio. En este caso, contar punto si se va a poner igual a contar punto si, abrimos paréntesis, establecemos el rango, en este caso aquí nos dice el rango, siempre vamos a buscar el rango que incluya nuestros valores donde vamos a buscar, que sería desde F8 hasta Q8 en este caso, y separamos con una coma el siguiente valor, que es el criterio. El criterio, en este caso, queremos buscar las asistencias, por lo tanto vamos a poner entre comillas la A, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Si le doy Enter, automáticamente me va a aparecer el número 12 para Juan López. Y recuerden, doble clic en autorrellenar y tendríamos las asistencias de cada uno de los alumnos que tenemos para esta universidad. En este caso podemos ver, por ejemplo, que Juan López es el que tiene más asistencias y el que tiene menos asistencias sería Marcos Carmona con 4 asistencias únicamente. Esto va a ser igual para retardos, inasistencias, justificaciones. Bien, ¿cómo trabajar con Excel para no volver a poner, aunque sería bueno que lo hicieran, igual a contar puntos si abrimos paréntesis, establecemos rango, coma, el criterio para cada uno de ellos, retardos sería R, inasistencias I y justificaciones J. Pero, afortunadamente, existe la opción de autorrellenar. Ahora vamos a juntar los retardos. Bien, parece estar bien esto, sin embargo no lo es. Hay un detalle cuando ustedes hacen autorrellenar. Recuerdan que vimos referencias relativas y cómo estas cambiaban con la posición en la cual poníamos el autorrellenado. Bueno, tiene otra cuestión. Cuando yo hago autorrellenar, en este caso el rango se desplaza un valor hacia la derecha, puesto que lo puse hacia la derecha precisamente el autorrellenar. Por lo tanto, aquí tendríamos que componer este valor nuevamente, ya sea escribiéndolo ahí o señalándolo nuevamente aquí. Pero, aquí me falta la coma, pero
Bueno, esto estaría bien ya para todos los demás. Sin embargo, hay otra posibilidad. Y voy a borrar esto para ver esa otra posibilidad. Puedo utilizar las referencias absolutas. ¿Qué es una referencia absoluta? Es cuando le establecemos que no se mueva alguna de las posiciones que se está jugando en las referencias. En este caso, no queremos que se mueva la columna. Por lo tanto, vamos a poner el signo de pesos antes de cada columna señalada en el rango, tanto en F como en Q. El signo de pesos F8 hasta, o sea, 2 puntos, signo de pesos Q8. Cuando yo hago esto, no importa que yo haga los valores hacia abajo porque no está tomando en cuenta las filas absolutas, pero sí está tomando en cuenta las columnas. Primero vamos a ver que las filas sí se mueven. Las filas, depende de la posición, aquí se movió a la 14, más abajo, a la 15, 16, etc. Pero las columnas, cuando yo las muevo hacia acá, no se van a mover de posición. Siempre van a apuntar a F y Q, desde F hasta Q. Lo mismo esta que la última de acá, desde F hasta Q. Aquí el único detalle que tenemos es que el criterio sigue siendo las asistencias. Recuerden, hay que cambiar por retardos, por inasistencias y por justificaciones, que sería R, I y al final J. Ese valor hay que cambiarlo en cada uno de ellos. Bien, podría yo irme de uno en uno, autorrellenando, así. No es complicado, es más o menos rápido, pero dado que ya están hechas las fórmulas aquí arriba en los tres casos, puedo seleccionar los tres y ahorrarme un poquito de tiempo dándole en autorrellenar en cada uno de ellos. Vamos a probar esto. Por ejemplo, aquí marco una inasistencia para Pánfilo Lombriz. Vamos a ver que si tiene nada más una inasistencia. Es correcto. En justificaciones, por ejemplo, aquí tenemos dos. Aquí está una de ellas y la otra. Para Eduardo Nares. Pues parece que está muy bien. Ok. Casi terminamos la práctica. Casi, pero todavía no. Voy a pedir que se haga un preformateo de estas celdas que están aquí arriba, que lo vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí dice la EB1 es igual al 20%, corresponde a estos valores de aquí. EB2 a 30%, tareas 25 y las prácticas 25. Si sumamos estos valores nos va a dar el 100%, pero lo que se pretende aquí es que únicamente estén los porcentajes en la parte de arriba. Bien, como vamos a poner los porcentajes, únicamente eliminamos lo que había aquí y le ponemos 20%. Únicamente va a quedar así: 20%, 30% en W6, en X6 25% y en Y6 25%. Okay. Bien, eso es necesario para lo que va a seguir adelante. Por cierto, aquí podemos también reformatear un poquito estos valores, similar a estos que están acá, para ahorrar un poquito de espacio. Aunque se puede visualizar todo en este formato, voy a ponerlo un poquito más grande para que hagamos lo siguiente. Bien, aquí, si yo dijera, bueno, vamos a los valores que se sacó cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿quién sacó la calificación de 46 puntos en la práctica? Esta, ¿a quién corresponde? Bueno, yo tendría que irme hacia la izquierda. Como se ve, se perdió el valor. Sí es cierto que puedo ir con la flecha a la izquierda, hasta que llegamos al valor que corresponde a Carlos. Pero en lo que hago eso pierdo algo de tiempo y además si te tuviera que ir de uno en uno así, pues sería bastante complicado. Por lo tanto, vamos a ver cómo solucionar esa parte. Ok, ¿cómo solucionar esa parte? Existe una opción que se llama inmovilizar paneles aquí en Excel, lo cual nos permite hacer que ciertos datos se queden fijos
ya sea en la parte superior o en la parte de la izquierda, a donde está una señalización. En este caso, vamos a seleccionar F8 como punto de anclaje. Quiere decir que lo que está arriba de esta fila y lo que está a la izquierda de esta columna permanezca inamovible. Entonces, seleccionamos F8, nos vamos a vista aquí arriba. Luego vamos a buscar esta opción que se llama inmovilizar y le vamos a dar clic en inmovilizar paneles. Si ven, aparece una especie de cruz, unas líneas, la cual nos hace precisión sobre lo que no vamos a poder alterar. Bueno, más que alterar, es lo que no se va a mover dentro de mi pantalla. Cuando yo voy hacia abajo, si ven, permanecen estos datos en la parte del encabezado o en la parte de arriba, no importa hasta dónde yo baje. Igual, si yo me voy hacia la derecha, permanecen estos datos a la izquierda, no importa hasta dónde yo llegue en las columnas. Y de esa forma, por ejemplo, podemos aquí ver que Daniela tiene en práctica 74, Petronila 91 y así sucesivamente, sin necesidad de estar moviendo a cada rato mi ubicación y perdiendo alguna referencia. Ok, ese es un muy buen apoyo en Excel. Les recomiendo utilizarlo cada que ustedes tengan muchos datos, ya sea hacia abajo o hacia la derecha, y movilizar paneles. Pero también podemos darle aquí el formato que nos permita, pues, ver esta información lo más adecuado posible. ¿Qué hice? Voy a regresarme. Seleccioné la columna V, W, X, Y y Z. Le di clic derecho en las columnas y ancho de columnas. Le puse como valor 5 y Enter. Aquí tenemos ya pues un muy buen tamaño de columna para mostrar la información que tenemos en cada una de ellas, pero nuevamente estas de aquí no me muestran completo mis valores, por lo tanto puedo optar ya sea por, como lo hice antes en inicio, buscar, pues alterar un poquito el giro para que se vea la información, después darle el formato y ahí está. O hacer más chicas las letras, buscar abreviarlas, etcétera. También es otra posibilidad. Bueno, opté por dejarlo también de esta forma. Me resulta más práctico en este caso. Ok, ¿qué es lo que queremos como total? El total va a registrar la evaluación 1, la evaluación 2, tareas y prácticas, con una ponderación especial, específica para que saque el resultado de estos valores. Si fuera promedio, no tendríamos problema porque podríamos simplemente aplicar aquí la función de promedio, establecer el rango y tuviéramos el promedio. No salió el promedio, salió la suma, perdón. Aquí me faltó decirle que era el promedio. Y efectivamente nos da el promedio de estos valores, pero no es promedio en este caso porque la ponderación es muy específica. Para la evaluación 1 se van a contar 20 puntos o el 20% de la evaluación obtenida. Para la evaluación 2 el 30, las tareas el 25 y las prácticas el 25. Por lo tanto no todas tienen el mismo valor. ¿Cómo realizamos esta fórmula? Ok, lo que vamos a hacer ahorita es sacar el porcentaje asignado en cada una de estas evaluaciones o promedio, perdón, resultados que tenemos aquí para elaborar el total. La fórmula empieza con igual. Vamos a decirle que la celda B8 saque el 20%. ¿Cómo vamos a sacar el 20%? Bueno, basta con multiplicarlo por esta cantidad. ¿Por qué hacemos una multiplicación? 20% en realidad sería 0.2. Ese es el valor que se le da al porcentaje. 0.2 en el 20%, 0.3 en el 30%, 0.25 en el 25%. Y con esa fracción nosotros podemos sacar porcentajes. Recuerden, si multiplicamos por la unidad es el mismo valor.
pero cuando multiplicamos por la fracción, por punto y algo, estamos sacando el porcentaje. Bien, el porcentaje de 20% de la evaluación 1 nos va a mostrar con esa opción. Aquí, si tenemos 79, son 15.8. Para probarlo, vamos a ponerle 100 puntos aquí. Nos debe dar, obviamente, 20 en total. Es correcto. Deshago el cambio nada más para mostrar cómo se hace esta parte. Bien, nada más tengo ahorita el promedio de la primera evaluación. Para ir formando lo demás, tengo que ir sumando. Y la siguiente cantidad por este porcentaje más esta cantidad por este porcentaje más esta cantidad por este porcentaje. Ok, aquí ustedes dirán, bueno, estamos utilizando los operadores de multiplicación y suma y no estamos utilizando los paréntesis. ¿Por qué no estamos utilizando los paréntesis? No es necesario. ¿Por qué no? Recuerden que Excel hace primero las multiplicaciones y después las sumas. Y es precisamente lo que queremos que haga aquí. Multiplicaciones primero y después las sumas. Pero para el entendimiento de lectura, en este caso de la persona que está elaborando esta, sí sería conveniente que separemos con paréntesis. Aunque para Excel le va a dar lo mismo, dado que es el nivel de precedencia para estos valores y no va a tener prácticamente diferencia con lo que estamos haciendo nosotros. Pero sí, para nosotros va a ser más entendible una fórmula de esta forma, ¿no? Primero se hace la multiplicación, después se hacen las sumas. Ok, si yo tengo esto, automáticamente voy a tener el total en esta parte. Y recuerden, podemos utilizar el autorrelleno, pero ¿qué pasa ahorita con autorrelleno? Ok. Primer error. ¿Qué pasó con autorrelleno en este caso? Bueno, van a decir, este error simplemente tenemos que hacer más grande esta parte de aquí. Pero, si ven, las cifras distan mucho de ser las que esperamos. ¿Qué está pasando aquí? De hecho, tenemos un error de valor. Lo que está pasando es que las referencias son todas relativas. Y al ser todas relativas, la primera está bien. Se hacen adecuadamente estas operaciones. Pero si vemos más abajo, vamos a ver que también estas celdas, que siempre deben de apuntar acá, se están bajando. El error fue que las celdas que apuntaban aquí deben de ser absolutas para que no bajen cuando nosotros hagamos el autorrellenado. Voy a darle control Z para regresar hasta donde dejamos la primera fórmula y vamos a poner, basta en este caso poner estas filas de las segundas opciones de los porcentajes en forma absoluta. Para marcar filas absolutas, ahora en vez de aplicarlo en las columnas, vamos precisamente antes de la fila y le ponemos el signo de pesos. En realidad, toda la celda puede ser absoluta. ¿Cómo hacemos eso? Tanto en el signo, perdón, tanto en la columna como en la fila vamos a marcar los signos de pesos. Así. Podría ser como lo habíamos dejado antes, en la fila únicamente, pero si lo hacemos de esta forma, ya podríamos moverla hacia cualquier lado sin tener mayor problema. Aunque en realidad no ocupamos moverla hacia las laterales, sino hacia abajo. Ahora sí vamos a buscar el autorrellenado en esta parte. Vamos a ver cómo funciona. Ok, si doy aquí, ya me apuntan las relativas hacia este valor, pero las absolutas se quedan acá. Por lo tanto, ya me está sacando los porcentajes de cada uno de los estudiantes en su valor adecuado. Aquí, otro detalle que tenemos es que estamos viendo estas cifras con puntos decimales, dado la operación que se está realizando. Pero normalmente
en este tipo de cifras se piden números enteros y decimales. Así que vamos a ver cómo poner a entero este valor. Precisamente tenemos la opción de ponerle la función de entero y dentro ponemos todo lo que ya habíamos escrito como fórmula, y eso nos va a dar valores enteros en cada uno de los casos. Ahora puede ser que salgan decimales, pero serían en ceros. Es decir, si yo muestro aquí mis decimales, así, pero todos son en cero. ¿Cómo oculto mis decimales? Utilizando este botón de aquí. Ahí está. Bien. Hasta aquí la práctica 1. Esta, perdón, es la práctica 3, pero la parte 1 de la práctica 3. Vimos, además para retomar lo que hemos estado haciendo, manejo de errores, ¿sí? Lo que hicimos aquí. Vimos el utilizar validación de datos para estos campos, ocultar filas, ocultar columnas, fórmulas para concatenar, fórmulas y operadores de concatenación, la función mayúscula, preformateo con la opción de orientar texto, mover datos y referencias relativas y absolutas, así también como la función de contar puntos. Muy útiles todos ellos, espero que lo puedan practicar, hagan más ejercicios, y esto es la primera parte, repito, de la práctica 3. Más adelante vamos a ver la segunda parte de esta práctica 3. Ok, pues aquí nos despedimos.